Círculo renueva tu mente. Un tiempo de conversación enfocado en potenciar tu bienestar. Síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube, como Círculo Renueva tu Mente. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo del podcast de Círculo Renueva tu Mente. Un espacio de conversación para aprender una nueva forma de pensar. Porque si creemos que podemos cambiar nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de vivir. Mi nombre es Luis y estoy con mis dos amigos Ingrid y Cristian. Ingrid Cavieres, psicóloga clínica y mentora profesional, y con Cristian Fonseca, que es ingeniero y coach profesional. ¿Cómo están, chicos? Hola Luis, encantada una vez más de estar juntos. Aquí estamos, Luis, preparados, Ingrid, para comenzar con este tema muy interesante. Así es, muy interesante, ya que en este episodio conversaremos sobre consejos para ayudar a una persona con crisis o ataques de pánico. Seguramente hemos escuchado estos términos y hoy día vamos a hablar sobre cómo poder ayudar a estas personas. Teníamos muchas ganas de hablar de este tema, ¿cierto? Sí. Porque creemos que será de mucha utilidad hablar de esto, ya que conversando con algunas personas que nos siguen en redes sociales, uno de los temas que ha sido recurrente o solicitado por la comunidad de Círculo Renueva tu Mente es la ansiedad y los ataques de pánico. Nuestros seguidores nos han hecho saber que este tema les interesa muchísimo y también se han hecho muchos estudios al respecto y sabemos que lamentablemente esto está afectando a muchas personas. Entonces, hoy día queremos iniciar con una experiencia real de uno de nuestros panelistas y queremos comentar que tenemos aquí a Cristian y él se ha animado hoy a contarnos un poco de su experiencia con este tipo de situaciones. Cristian, ¿cómo podríamos escuchar aquí tu experiencia? Sí, claro. En esta oportunidad voy a abrirles mi corazón, voy a hablarles de una experiencia que yo viví con este tema de los ataques de pánico, ¿ya? Hace un poco más de un año experimenté ataques de pánico y antes de explicar lo que me ocurrió, los síntomas y todo eso, quiero hablarles un poco de cómo fue el día anterior a cuando esto me pasó. Bueno, el día anterior recuerdo que durante el día anduve muy preocupado, muy acelerado. Bueno, por lo general yo soy una persona que anda un poco acelerada, esa es la verdad. Pero ese día se juntaron muchas noticias no muy alentadoras en lo laboral. Entonces, a eso sumémosle que habían algunas dificultades también en el ámbito relacional, en algunos proyectos personales que estábamos llevando a cabo con nuestra familia. Y durante la tarde comencé a sentir unas palpitaciones que no le tomé mucha importancia por la preocupación que yo tenía y bueno, yo lo atribuía al café que había tomado porque me gusta mucho el café. También había tomado unas bebidas isotónicas ese día y hasta que llegó el momento de la noche, me recosté y ya dormido, estando acostado, durmiendo, soñando incluso, comencé tipo 3, 4 de la mañana a despertar. Pero desperté asustado, desperté con una sensación de ahogo. Yo había estado acostado recientemente descansando, pero en ese minuto cuando despierto esa sensación de ahogo era una sensación real de que me iba a morir. Pensaba en ese minuto que yo me iba a morir. Yo había leído acerca de los ataques de pánico, había leído un poco, no había profundizado tanto, pero sabía lo que podía ocurrir en un ataque de pánico.
pero nunca pensé que lo iba a tener que vivir en primera persona. Entonces, si les pudiese describir qué es lo que me ocurrió, en ese momento era muy desagradable. Fue un momento muy desagradable. Sentí miedo, pensaba que me iba a morir. De hecho, me ocurrió algo muy simpático porque dentro de todo lo malo que me estaba pasando, yo pensaba que ahí terminaba mi vida, que se acababa todo. Y no quería molestar a mis seres queridos, en este caso a mi esposa, no quería molestar a mis hijos, quería de alguna forma que esto pasara, pero no cerca de ellos. Entonces me retiré de la habitación, fui a tomar aire. El abrir las ventanas, el salir afuera de la casa, no me permitió calmar esa sensación de ahogo, para nada. Entonces yo realmente pensaba que ya era mi día, que ya había llegado mi último día. Entonces había angustia, mucha angustia. Y bueno, la única forma de poder controlar esto fue después de estar 1 hora y media aproximadamente, ya en la madrugada, casi 6 de la mañana, estuve 1 hora y media con esta sensación. Fue recostarme, meditar en unas citas bíblicas por mi creencia en Dios, en orar también. Me acordé de que la oración era algo que me podía calmar, pero estuve todo el tiempo preocupado. Finalmente pasó ese episodio, al otro día lo conversé con mi esposa y aunque psicológicamente, mentalmente yo entendía lo que me había ocurrido, sin embargo tenía un miedo de que esto se volviera a repetir la siguiente noche. Entonces en ese momento tuve una persona que me ayudó muchísimo, que me enseñó a poder identificar y a poder encontrar algunas claves. Entonces esas claves las quiero mencionar al final de este podcast. Voy a dejar un poco la incertidumbre de qué fue lo que me ayudó en ese minuto. Pero fue algo muy terrible, sentí mucha angustia y de verdad que no se lo dé a nadie. Ahora, los estudios dicen que una persona que sufre ataques de pánico cuando adulto es muy probable que lo haya sufrido cuando pequeño. Y haciendo recuerdo, efectivamente yo a mi edad de 6-7 años sí tuve episodios de angustia severa en donde sentía los mismos síntomas, que me iba a morir, y ocurrían siempre de noche. Entonces ahora vamos a ir descubriendo de qué se trata esto de los ataques de pánico. Muchas gracias, Cristian, por contar tu experiencia personal. No es fácil recordar malos momentos, situaciones complicadas. Pero queremos ahondar en esto para poder ayudar a nuestros amigos y ayudar a todos los que también han pasado por estas situaciones. Y queremos pedirle a Ingrid que nos pueda explicar qué es un AP, un ataque de pánico. Muy bien. Vamos a entender el AP, ataque de pánico o crisis de pánico, de una forma muy simple. Y es la manera disfuncional de reaccionar ante el miedo. O sea, es como la persona expresa el miedo, pero es un estado de miedo intenso. No es cualquier miedo. Es un estado emocional donde la persona cree que no va a poder resolver aquello que percibe como una amenaza. Y se caracteriza porque cree la persona que se va a morir y cree que no va a ser capaz de manejar, de poder establecer, desarrollar un procedimiento para salir de ese estado. Y acá lo que sucede es que se activa la adrenalina, entonces se estresa el organismo y todo el cuerpo comienza a funcionar
en una especie de desequilibrio. Se pierde lo que se llama técnicamente la homeostasis, que es equilibrio. Pero muy interesante es saber de que nadie se muere por una crisis de pánico y que una crisis de pánico dura alrededor de 15 a 20 minutos y que una de cada 10 personas ha sufrido una crisis de pánico y ha salido de ella. ¡Wow! 15 a 20 minutos. Sí. Podríamos decir 15 o 20 minutos en el infierno. Sí, de alguna forma, sí. Y podríamos preguntarte, Ingrid, ¿cuáles serían las principales causas que podrían originar estos AP? Por supuesto. Primero vamos a pensar que antes que la persona manifieste la sintomatología, o sea, el malestar, la persona está atravesando por un momento de mucha ansiedad, ansiedad en exceso, y generalmente no es consciente de ello. Entonces, cuando hablamos de que la persona ya está atravesando por ansiedad, es porque hay uno o varios acontecimientos de mucha preocupación en la persona y que no estuvo alerta. Se distrajo y simplemente siguió funcionando. Entonces, ese es el primer dato. Y el segundo dato es cuando la persona empieza a tener dificultades para respirar. Entonces, esto se va transformando como una espiral. Siento que no puedo controlar la respiración y ahí aparece algo muy importante, que es el ciclo del miedo. La persona tiene miedo a que aparezca nuevamente la crisis, entonces comienza a desarrollar un mecanismo que es de evitación, de huida o de escape. Cree que, por ejemplo, no quiere salir, no quiere continuar su vida rutinaria fuera de la casa. ¿Por qué? Porque no quiere que le vuelva a pasar esto, entonces no confía. Piensa la persona, ¿y si me desmayo? ¿Qué me va a pasar? ¿Quién me va a ayudar? Si me ahogo, ¿quién va a estar ahí para socorrerme? Entonces, esto como mecanismo de afrontamiento no sirve, porque justamente lo que va a permitir que la persona vuelva al equilibrio es que se exponga a ese momento adverso. La propia mente va a ayudar a la persona a que vuelva a esta homeostasis, exponiéndose a aquello que teme, pero obviamente va a necesitar apoyos de alguien que sepa cómo contener ese momento o de un profesional para que enseñe ciertas técnicas para establecer esto de que cómo llevo a mi cuerpo generando conciencia corporal para volver al equilibrio. El equilibrio. Qué buen concepto que al final nos ayuda muchísimo a entender todo esto. Cristian, ¿tú nos puedes compartir alguna causa, ahí ya en lo práctico, de tu vivencia, que posterior a lo que viviste pudiste identificar? Sí, por supuesto. En ese momento yo estaba con un nivel de autoexigencia que yo mismo me lo había impuesto enorme. Y no estaba preparado para un evento que no lo había considerado, que era el tema del posible despido. Tenía muchos proyectos, como les comentaba, en paralelo, proyectos personales, proyectos familiares, por lo cual este evento no familiar, que era el posible despido, sumando a otra mala experiencia relacional con alguien con personas que conformaban parte de nuestro equipo de trabajo, se hizo como un cortocircuito contra mi nivel de autoexigencia. Entonces yo me creía hasta ese minuto muy competente para poder resolver todas estas aristas, todos estos temas que tenía bien controlados, hasta que
me llegaron estos eventos inesperados. Entonces fui un candidato perfecto para que esto me ocurriera. Sí, es muy importante lo que estás señalando, Cristian, porque justamente este miedo que experimenta la persona está relacionado con perder algo. Por ejemplo, la persona tiene miedo a perder la salud, no se quiere enfermar, perder el trabajo, perder su matrimonio, la pareja, perder a un hijo, que su hijo se enferma y tiene miedo a que su hijo muera, miedo a sufrir. Y por otro lado es enfrentar algo, enfrentar un examen, enfrentar un proyecto importante laboral, y está el miedo a que no le va a ir bien a la persona. Entonces la persona pierde la autoconfianza, la confianza en sí mismo, y cree que no va a poder resolver ese momento. Eso principalmente en términos prácticos, y esto yo lo veo mucho con mis pacientes. Cuando consultan por crisis de pánico, la manifestación de ello tiene que ver con estos dos contextos: pérdida o enfrentamiento, y creo que me va a ir mal. Creo que me va a ir mal. Esa frase la he escuchado también en muchas personas, que este pensamiento negativo, de antes de hacer las cosas, anticiparse al decir me va a ir mal. Ahora, me llama mucho la atención, Cristian, cuando tú usas el término autoexigencia, pero también podríamos decir la exigencia de las demás personas, porque el estilo de vida, sobre todo el estilo de vida de la ciudad, tiene mucho de exigencia. Jefes, aún en los colegios, las tareas que les dan a los niños, podríamos llamarlo no solo una autoexigencia, sino una exigencia masiva. Todo el mundo espera de ti que des lo mejor. Entonces, dentro de todo este mundo tan complejo, a Cristian y a Ingrid les hago la pregunta: ¿qué consejos nos podrían ayudar para no presentar estos ataques de pánico? Lo primero es que aquella persona llamada cuidador o colaborador de una persona que manifiesta el ataque de pánico es que va a asumir un papel, va a cumplir un rol. Y ese rol es acompañar y dar protección con compasión. Voy a explicar cada una de estas acciones. Acompañar significa estar presente, caminando al lado tuyo. Y eso se transmite con la coherencia del comportamiento. O sea, yo te digo voy a estar contigo y yo realizo acciones que dan cuenta de esa presencia. El cuidador o quien acompaña no impone, no juzga, no critica, simplemente establece una relación de tú a tú. Estoy a tu misma altura, y no porque yo no tengo crisis de pánico es que soy mejor que tú, no. Simplemente transmito una profunda compasión. Y la compasión demanda una actitud en la persona que refleja empatía y amabilidad con firmeza. O sea, esta persona tiene súper claro lo que está haciendo y lo transmite. Y a la vez, cuando protege, cuida, guía, pero no sobreprotege. Y esto es muy importante, porque la mayoría de las personas que manifiestan la crisis de pánico necesitan desarrollar un cambio de hábitos en el pensamiento, en el autocuidado, en la alimentación, y hay técnicas que va a enseñar el terapeuta o el profesional que escoja para realizar esta intervención. Y el cuidador no tiene que hacer las cosas por la persona, porque es la persona la que tiene que hacer esa pega, y así va a poder entrenar su mente a poder generar el manejo de esos síntomas, de esa incomodidad. Sí puede ayudar el cuidador a una típica técnica que se enseña es la respiración.
Entonces, puede motivarlo, me refiero a ayudarlo a respiremos juntos, hagamos la respiración diafragmática juntos, puede ayudarlo en recordar si hizo la rutina de meditación, porque, bueno, estas son las prácticas que la persona debe implementar, pero estar ahí recordando, alentando y reforzando toda vez que esta persona va haciendo cumplimiento de esta rutina. Otra clave sería la persona cuidador debe estar en calma. No puedo ir a contener a la persona si estoy enojada, si estoy enojado, si no tengo paciencia. No, se requiere mucha paciencia porque las emociones se transmiten. Entonces, si yo estoy apurado, si no tengo paciencia y me vuelvo irritable porque no me cae en la cabeza que no se calme, entonces no sirvo. Y como yo quiero ayudar y no quiero ser parte del problema, es mejor que ceda ese espacio. Entonces también aquí se requiere un autoconocimiento de mis habilidades, si realmente tengo la paciencia que la persona requiere, no la que yo quiero dar o que yo creo que es suficiente, no, es aquí yo me acoplo a este otro que me necesita. Otra clave es la escucha activa y empática. Esto es muy importante porque la persona se siente un poco desadaptada. Y ya el hecho de que yo pueda empatizar con ella, y cuando yo empatizo con alguien, yo no la juzgo, yo simplemente reconozco aquello que está pasando y transmito esa comprensión muy profundamente. Y también al escuchar activamente, estoy escuchando para comprender, no para responder. O sea, tengo que callar todas mis voces interiores, poner atención a lo que el otro me está diciendo y voy caminando en ese diálogo a través de preguntas. Y así la persona se va a sentir escuchada y comprendida. Por ejemplo, puedo usar la pregunta que tiene relación con: me encantaría mucho ayudarte. ¿Tienes alguna idea de qué te ha pasado que produjo esta situación? Hoy por hoy, cuéntame, ¿a qué le tienes miedo? O sea, ir de alguna manera con la firmeza y la claridad de que uno sabe que el ataque de pánico tiene que ver con un intenso miedo. Entonces, que pueda ayudar a la persona a identificar de dónde provienen esos miedos. Ya el hecho que empieza a hablar, eso activa esos estados intensos y la persona empieza a elaborar la angustia. Sin duda que son buenos consejos para llevar a la práctica. Y Cristian, también tú nos podrías añadir algunos más para nuestros amigos. Sí. Mira, aquí voy a hablar de lo que me resultó a mí. Y la verdad es que el respirar bien era algo que yo no le había tomado toda la importancia. Aprender a respirar, dado que cuando uno tiene ese ataque de pánico, comienza a faltar el aire. Se siente un peso en el pecho y las palpitaciones son bastante excesivas. Entonces, cuando quería venir de nuevo este ataque de pánico, porque estuve luchando varios días con esta sensación de angustia extrema, de miedo, entonces tuve que aprender a respirar. Y uno, la verdad es que a veces no se da ni cuenta cómo respira. Respiramos muy mal, esa es la verdad. No tomamos conciencia de cómo estamos respirando. Y a mí me ayudó muchísimo este consejo. Para poder relajarme, tuve que administrar muy bien el tema de calmarme, de tratar de bajar el sistema de alerta y comenzar a respirar de a poco. Me acordaba siempre de un profesor que nos hacía ejercicio, nos ayudaba en ejercicios funcionales que yo practicaba antes, en donde él siempre terminaba al final con un ejercicio de respiración. Y me acordé
que yo lo sabía, que yo lo había incorporado, sin haber hecho algún curso de mindfulness, ¿cierto? Que son técnicas que por lo demás son muy apropiadas para poder manejarlo. Pero con esa enseñanza que nos dio el profesor, pude incorporarla a mis hábitos diarios. Y cada vez que siento que la ansiedad o que el miedo comienza a querer tomar, ¿cierto?, un papel más allá de lo que tiene que tener, comienzo a respirar bien, comienzo a calmarme, y eso me ayuda bastante. El otro consejo que puedo darles es la meditación. La meditación que a mí en lo personal, me gusta mucho el meditar en Dios. ¿Y cómo es eso de meditar en Dios? O sea, le dedico tiempo a la oración, le dedico tiempo a la meditación de la Escritura, de la Biblia. Bueno, como muchos saben, yo soy una persona que tiene su fe basada en Dios. Y lo que yo hago es recordarme de aquellas citas que están en la Biblia y que me traen a recordar que debo estar tranquilo, que no debo preocuparme más allá de lo que yo no puedo controlar. Entonces, bueno, para los cristianos que me están oyendo, algunos quizás a lo mejor van a pensar de qué está hablando, de qué meditación está hablando. Bueno, hay un libro que aparece en la Biblia que es el libro de Josué, que dice: nunca se apartará este libro de ti, sino que de día y de noche vas a meditar en él, vas a meditar en estas escrituras. Entonces, la meditación junto con la oración a mí me ayudó bastante. Estos dos consejos, y quiero agregar unos consejos más prácticos, que son el realizar deporte. El realizar deporte, yo recuerdo que en esa temporada había dejado de hacer deporte, porque estaba muy concentrado en los proyectos, muy concentrado en poder rendir, en poder cumplir con todas las expectativas que me había propuesto. Sin embargo, había dejado algo muy importante, que es el realizar deportes, porque la actividad física sirve muchísimo como antiestrés y contra el estrés. Porque cuando una persona desarrolla actividad física, es muy raro que esa persona desarrolle ansiedad, ¿cierto, Ingrid? Así es. Y el descanso, el dar un tiempo para el descanso, el aprender a dormir es fundamental. A veces las personas, me incluyo, minimizamos la importancia del sueño. Del reposo. Y del reposo. Y la verdad es que eso nos ayuda bastante. Es fundamental. Para el bajar poder... un cambio, sí. El aprender un día a la semana por lo menos, tener un descanso en donde nos podamos desconectar y poder disfrutar de aquello que nos gusta. Cada uno sabe lo que le gusta, cada uno sabe cómo disfruta. Así que esas serían como mis sugerencias o consejos, Luis. Excelente. Muchas gracias, Cristian, por tus consejos, también a Ingrid. Y ya tenemos que cerrar. Sin duda hay mucho que podamos conversar aún, y seguramente vendrán más programas al respecto. Pero queremos pedirle a Ingrid si nos puede dar alguna conclusión, algo que nos pueda cerrar de buena forma este tema. Muy importante es que estimemos la relevancia que tiene el desarrollar estas acciones en un ambiente de calma. Ahora, si la persona está en un lugar público, en el metro, en la calle, la idea es tomar a la persona y buscar un espacio más tranquilo. Y en el caso de que esté en la casa, buscar una habitación y que en ese lugar la persona se sienta en confianza para que pueda hablar y pueda gestionar las técnicas de respiración y la escucha activa y todo lo que hemos dicho. Y eso va a permitir que la persona se abandone, sentirse recepcionada y entregada a poder soltar esa presión interior que tiene. Junto con ello,
es muy importante que el cuidador se informe. Esto que estamos entregando es una pincelada. Cuando el cuidador o el colaborador se instruye, se informa, ya entonces comienza su propia mente a entender que el funcionamiento mental de una persona con crisis de pánico es distinto. Y eso ya permite que cuando ejerce la empatía sea mucho más efectiva. Y por último, quisiera compartir una promesa bíblica que a mí me gusta mucho, porque todos en algún momento hemos experimentado el miedo. Y Salmos 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Wow, muy buen cierre, excelente. Agradecemos a Ingrid y a Cristian por este tiempo. ¿Quieren despedirse de nuestros auditores? Sí, y de ustedes también. Me despido, como siempre, con gratitud por haber estado con nosotros. Nos vemos, Cristian, nos vemos, Luis, en un otro momento. Fue un agrado compartir hoy día, Luis y Ingrid, y también con nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Estamos seguros que este podcast les servirá a muchas personas. También puedes compartirlo para que pueda llegar a otros lugares y podamos compartir todas estas herramientas, todo esto que estamos hablando para administrar y gestionar estos ataques de pánico. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos y será hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades, síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube, como Círculo Renueva tu Mente. Y suscríbete a nuestra lista de correo en renuevatumente.cl. No te pierdas nuestros próximos programas.